Le damos toda gloria y toda honra al Señor. Vamos a arrancar donde quedamos por la palabra del Señor para ver la segunda parte de esta hermosa palabra que el Señor nos trae para libertar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. El Señor nos bendice a través de su palabra y nos da la victoria para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos por su palabra ser bendecidos por ella. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor por esta segunda parte de la Escritura. Le bendigo, le saludo en el nombre del Señor, amada iglesia, a quienes nos escuchan en esta hora. Creemos que esta palabra es una palabra que el Señor ha puesto para su iglesia, para que nosotros seamos bendecidos por el poder del Evangelio que hemos recibido a través, ¿cierto?, de nuestro amado Señor Jesucristo en aquella victoria extraordinaria que el Señor tuvo, ¿cierto?, aquella victoria en la cruz. Damos gracias al Señor. Y como yo conversábamos, ¿cierto?, y compartíamos por su palabra, la religión es lo que el enemigo tiene para quitar toda autoridad acerca de la obra de Jesucristo. El enemigo, lo que él está más determinado es que nosotros no conozcamos acerca de aquella victoria que hemos recibido por la muerte de nuestro Señor y por la victoria de Cristo en la cruz. Ahora la pregunta es, ¿cómo a mí, cómo a la iglesia, cómo a nosotros nos bendice y nos alcanza, ¿cierto?, la victoria de Cristo en la cruz? ¿Cuál es ese poder del Evangelio? Eso es lo que nosotros ahora vamos a estudiar, porque nosotros pusimos, ¿cierto?, en la primera parte el fundamento acerca de lo que significa la victoria de Cristo, pero ahora tenemos que comprender que esa victoria es para mí, para usted, para todo aquel que la tome por la fe, ¿cierto?, y por la palabra del Señor, y que aquella victoria sigue vigente eternamente y para siempre. Esto sucedió hace 2000 años atrás. Hoy día el mundo celebra una religión que no tiene vida, que no tiene muerte, que es muerta, perdón, y que no tiene poder. Pero nosotros tenemos que comprender por su palabra cuál es la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio para nosotros. Así que ahí vamos a orar nuevamente por su palabra. Le vamos a pedir al Señor que quite todo sueño, que quite todo cansancio y que podamos estar nosotros atentos. Y es bueno que usted esté ahí con un lápiz, con una hojita, con su palabra, para poder estudiar la Escritura, para poder estar meditando en ella, para que Dios le hable a usted, para que usted reciba respuesta. Hoy en esta segunda parte vamos a ver cómo es el camino, el proceso del cristiano cuando llega al Evangelio, cómo somos bendecidos por la victoria de Cristo en la cruz. ¿Por qué razón cuando nosotros predicamos el Evangelio a la familia, por qué ellos no ven lo que nosotros vemos? ¿Por qué hay un rechazo al Evangelio? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y de qué forma es tan contundente la victoria de Cristo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para pedirle al Señor que Él obre y qué autoridad tiene la iglesia para poder obrar y para poder vencer sobre aquellos que están todavía bajo cautiverio? Vamos a verlo por la palabra del Señor, porque esto es el Evangelio. El Evangelio no es solamente cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, o más bien dicho, como iglesia, en el lugar de reunión. Eso es la celebración, el domingo, el jueves, es la celebración de la iglesia, porque el poder de la iglesia sigue actuando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo momento y en todo instante está el poder de la iglesia ejerciéndose en el mundo espiritual. Como nosotros vemos por la Escritura, vemos, ¿cierto?, aquella conjunción espiritual al mediodía, hasta, ¿cierto?, avanzado el día después, cómo aquel mundo espiritual fue sacudido por la victoria de Jesús en la cruz. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que
que ahí ponga orden en todo lo que nada nos distraiga y que el Señor nos guíe nuevamente, porque la gloria es del Señor, Padre, sea toda gloria y toda honra, somos solamente nosotros, vasos de barro. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Dios, en este día, Señor, que su iglesia y todos, Señor, quienes le amamos, Señor, hemos sido convocados, Señor, a recibir, Señor, una palabra suya, Señor, en nuestros corazones. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted siga, Señor, tomando control, Señor, y autoridad, Señor, espiritual, que esta palabra, Señor, que sé que el enemigo detesta, Señor, que la entreguemos, pero somos la iglesia y somos, Señor, estamos, Señor, puestos, Señor, para cumplir, Señor, Padre, su palabra y para ejercer, Señor, la autoridad que usted ha dado a la iglesia. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, oro, Dios de la gloria, por toda persona, Señor, que esté escuchando, Señor, este mensaje y por todo, Señor, quien lo vaya a escuchar, para que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros, Señor, tomamos autoridad espiritual en el nombre de Jesús sobre cada hogar. Padre, tome usted allí el control, Señor, en cada hogar. Que nada, Señor, que no permita, Señor, que el enemigo distraiga, Señor, ni menos, Señor, Padre, que haya influencia, Señor, para quitar, Señor, esta palabra del corazón, Señor, de la iglesia, Señor. Sé que muchos, Señor, comprendieron el mensaje, Señor, para ser convocados, aún en nuestros hogares, y con respeto, Señor, están en sus casas, Señor, escuchando, Señor, la palabra que usted convocó para su iglesia, porque si hoy, Señor, hubiésemos podido reunirnos, los que le amamos, Señor, habría sido exactamente lo mismo y habríamos estado, Señor, aquí en ese lugar de reunión. Más, Señor, en nuestras casas, Señor, nos reunimos, Señor, con la misma santidad, con el mismo respeto, Señor, hacia usted, con la misma convocatoria, Señor, con el mismo anhelo, Señor, que si estuviésemos allí. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, caiga Dios de la gloria, Señor, toda oposición espiritual, todo lo que se levanta, Señor, en las familias, en los familiares, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que está en sus casas, Señor, que de aquellos, Señor, que no le conocen aún, Padre, Señor, esta es la perfecta ocasión, Señor, suya, para tomar autoridad espiritual, Señor, Padre, sobre todo el hogar, aunque haya, Señor, un solo cristiano, Señor, allí, usted, Señor, está en autoridad, Señor, en ese lugar. Más, Señor, en esta hora yo le pido, Dios de la gloria, que todo lo espiritual, Señor, se sujete, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo se sujete, Señor, a usted. Señor, en esta hora, Dios bendito, Señor, toda oposición, Señor, caiga. Yo le pido que usted guarde, Señor, Padre, a los que tienen niños pequeños, los nietos, Señor, y que todo sea guardado, Señor, su poder y su autoridad. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Señor, que los ojos, Señor, del entendimiento, Señor, sean abiertos, que, Señor, Padre, caiga toda religiosidad de aquellos, Señor, que no le conocen, que por su misericordia, Señor, ellos puedan ver, Señor, el Dios de amor, que, Señor, nosotros no queremos, y usted ofende, Señor, a nadie, pero usted viene, Señor, a romper, Señor, toda mentira, Señor, del enemigo, para que por su misericordia, Señor, todos los que escuchemos su palabra seamos salvos, Señor, por ella. Por eso, Padre, yo le pido que en esta hora, en el nombre de Jesús, caiga, Dios, todo, Señor, pensamiento, Señor, en contra del Evangelio. Aún, Señor, Padre, los sumos sacerdotes, Señor, y todos aquellos, Señor, que eran, Señor, del pueblo de Israel, Señor, se opusieron tenazmente, Señor, a que usted predicase, Señor, el Evangelio enviado por el Padre. Cuánta oposición, Señor, hubo desde el mismo pueblo de Israel. Y no quisieron, Señor, recibir, Señor Padre, aquel mensaje, Señor, que usted permitió que nosotros los gentiles fuéramos alcanzados. Más, Señor, en esta hora, Señor, oramos por todos aquellos, Señor, que resisten, Señor, a su palabra. Y le pido, Padre, que caigan las escamas de los ojos, Señor, que en el nombre de Jesús, Dios, todo, Señor, altivez, Señor, todo lo que no pertenece a usted sea arrancado, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que en el corazón de la iglesia esta palabra, Señor, sea grabada, Señor, a fuego, Señor, en nuestros corazones. Se lo pido, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, porque su iglesia, Señor, sé que será levantada, Dios de la gloria, Señor, con poder y autoridad, Señor, para que lo cual usted la estableció, cumpla, Señor, el propósito, Señor, por lo cual, Señor, usted,
Señor, ha preparado su iglesia, Señor, para que esto sea hecho por la gloria, Señor, de su nombre, Señor, porque usted, Señor, es Dios fiel, Señor, que cumple, Señor, toda palabra. Yo le pido, Dios de la gloria, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. Damos un aplauso en esta hora. Le damos toda gloria, Señor, y toda honra, Padre, a usted. Le pido, Señor, que usted use este vaso de barro, Señor, para la gloria y la honra suya, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a la epístola de Pablo, que tiene por título Colosenses. Colosenses 1:15. Yo quiero que usted retenga la palabra que vimos en la mañana y usted comprenda desde esa escritura, porque ahora vamos a empezar a ver el fundamento de aquella victoria en la cruz y lo que Dios comienza a través del Espíritu Santo a revelar a Pablo y a los santos apóstoles acerca de esta victoria espiritual. Vamos entonces a Colosenses 1:15, ¿cierto? Que tiene por título, dice claramente, dice reconciliación por medio, dice, de la muerte, ¿cierto?, de Cristo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo encontraron allí? ¿Lo encontró usted, hermano? Sí. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y escuche bien, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y esto es fuerte, así las que están en la tierra, y dice, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué extraordinario victoria, qué extraordinaria palabra. Yo creo que hoy, después de lo que compartimos en la mañana, este versículo queda extraordinaria y potentemente, sumamente claro de parte de Dios. Y lo que vemos, cierto, por la Escritura, que Jesús, el Verbo, fue necesario que el Señor muriera para que por medio de la muerte de Cristo, no solamente, por eso yo le decía que no solamente la muerte de Cristo, muchos dicen el Cordero inmolado, y es así, pero muchas otras cosas sucedieron en aquello que fue esa victoria de la cruz. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, es el primero de muchos.
Y dice claramente, porque Jesús es el verbo, dice que por el verbo fueron creadas todas las cosas. A través del poder de Jesús en la creación, el verbo, fue creado todo, dice. Y aún dice, para que usted comprenda lo que hablábamos en delante, que en la cruz estaba lo visible, estaba lo que ocurre es cuando Jesús allí es muerto y paralelamente está ocurriendo en el mundo espiritual, está siendo remecido, está siendo removido todo lo espiritual, y en aquello que, cierto, la Escritura lo dice así, visible e invisible. No hay ninguna gestión que hacer acá. Visible e invisible. Visible, dice, y las que hay en la tierra, dice, visibles e invisibles. Lo dice, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve, lo físico, lo terrenal, y lo que no se ve, lo invisible, ¿qué es lo que es? Lo espiritual. Lo que no se ve, lo espiritual. O sea, aquí está claro, dice, o sea, toda creación invisible, creación invisible, aquí lo llama creación invisible, o sea, toda creación espiritual, toda creación espiritual fue creada por Él, por el primogénito, por Cristo, por el Verbo. O sea, todos los ángeles fueron creados por nuestro Señor. Y dice claramente, dice, los tronos, dominios, principados y potestades, porque no solamente existe lo que llaman Efesios, en la descripción del mundo espiritual, aquella descripción, ¿cierto?, de lo que el enemigo establece, sino que aquí está hablando, porque también hay principados y potestades, hay tronos, ¿cierto?, que han sido creados por Dios en el reino de Dios. O sea, Pablo fue un hombre que persiguió la iglesia, que era un religioso, un hombre que fue amador de la ley, pero hasta cuando Dios se revela su vida, este conocimiento acerca de Cristo, este conocimiento era imposible que fuera revelado a Pablo, siendo él un hombre religioso y amador de la ley, porque lo que vemos de Pablo, lo que él escribe aquí, le es revelado por el Espíritu Santo para que nosotros, la iglesia, comprendiésemos en este tiempo lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz. Por eso yo te digo que esto es tan importante para que nosotros tengamos aquella victoria espiritual, visible e invisible, todo dominio, principado, creado por medio de Él y para Él. Y este versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Antes. Amén. Antes de todas las cosas. Que en Cristo. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Imagínese, yo te vuelvo a decir, imagínate tú en aquel momento espiritual cuando Jesús va a la cruz y todos los ángeles del cielo viendo aquel momento terrible donde su creador, el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, está pasando por allí, por ese momento, y todos los ángeles del cielo viendo todo esto, viendo esto. Por eso tú tienes que comprender aquella victoria. Y dice en el 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros todos somos su cuerpo. Y por supuesto, ¿por qué? Porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre y Él dirige su iglesia. La iglesia no es dirigida por hombre. La religión quiere dirigir lo que Dios establece, pero el que dirige la iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. Dice, y esto es lo que yo le decía, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, aquí hay un tremendo misterio de parte de Dios, porque vemos nosotros que la cruz, como lo leímos nosotros en la mañana, ahí en el Evangelio según San Mateo,
En el momento que Jesús está allí en la cruz, eso fue, como le decía yo, y aquí están los versículos, tan potente, tan extraordinario, que no solamente la tierra completa y Satanás y sus demonios fueron remecidos por esta victoria de Cristo, sino que dice que también en los cielos, a través de la muerte de Cristo en la cruz, fue necesario la muerte de Cristo en la cruz, para que también en los cielos se pudiera reconciliar los cielos con el Padre mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros sabemos por la Escritura lo que Dios revela, y el Señor revela, dice que cierto Satanás fue un ángel creado por Dios, y que querubín grande y protector, y que en un momento, cierto, este ángel se rebeló en contra de Dios, y algo que, por no hay más información, que haya sucedido algo así antes, algo impensado, algo increíble, algo sorprendente, y eso, cierto, trajo en los cielos, allí en el mismo trono de Dios, trajo una división, porque muchos ángeles creyeron al engaño de Satanás. Satanás es el ex experto, es el padre de toda mentira, el ex experto para engañar. No te olvides de que él engañó a la tercera parte de los ángeles, no te olvides que él engañó a Adán y Eva, y el enemigo, este enemigo aún sigue sobre la tierra para querer engañar a la novia. Fue también quien se presentó para atentar al Señor. Y este enemigo también provocó en los cielos, hubo una ruptura, una rebelión. Gracias, pastora. Hubo una rebelión ahí en los cielos. Y dice que la cruz, pero no la cruz vacía, dice la sangre derramada, porque usted tiene que entender que significa la cruz y la victoria de la sangre derramada, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay, dice la palabra, remisión de pecados. Amén. Y esa sangre no era cualquier sangre. La sangre que fue derramada allí era la sangre del primogénito, Hijo de Dios. Esa sangre que se derramó, esa sangre que tocó el madero, esa sangre que del madero cayó a tierra, esa sangre que se derramó en esa cruz, estando allí el Señor crucificado, esa sangre es la bendita sangre de Cristo, que a través de esa sangre, nosotros, la tierra, se reconcilió, nosotros los hombres, los seres humanos, nos reconciliamos con el Padre, y también dice, en los cielos se hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. O sea, hay algo que aconteció en los cielos, que después yo sé que Dios revelará a su iglesia, porque no es bueno tampoco pensar más allá de lo que está escrito. Amén. Sabemos que este enemigo fue echado del cielo, y quienes le secundaron también le siguieron, y también fueron expulsados. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que aquel momento terrible en que se levantó el enemigo para querer ocupar el trono de Dios, porque siempre este enemigo se levantó para poder querer ocupar el trono de Dios, y que es lo que él va a hacer, pero no el trono de Dios mismo, sino que él se va a sentar en el templo del pueblo de Israel, en el tercer templo que se va a construir allí donde están las mezquitas. En ese lugar se construirá el tercer templo, y durante el tiempo de la gran tribulación el enemigo se sentará en ese templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siempre ha sido su objetivo. El templo se va a construir, eso es indudable, porque está escrito. El templo va a ser construido. El templo se demora 6 meses en construirlo. Y el templo se va a construir porque el enemigo se sentará, dice en el 2 de Tesalonicenses. Hemos leído esa palabra, él se va a sentar allí, porque siempre fue su anhelo sentarse allí en el templo. Pero como él ya fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios, a él no le queda otra más que buscar el trono terrenal, el trono que tiene, cierto, en el pueblo de Israel, en el templo que el pueblo de Israel tenía, donde estaba, cierto, la presencia del lugar santísimo. Allí él se sentará. Ahí el pueblo de Israel se le serán quitados lo que ellos pensaban, y verán inmediatamente que lo que el enemigo estaba haciendo. Y nosotros sabemos, cierto, que
que por eso este momento de la cruz es tan importante, porque todo aquello que esa rebelión de los cielos, cuando Cristo está en la cruz, esa rebelión de los cielos también fue reconciliada por su Hijo. Qué extraordinario. Yo no sé qué cosas escucharemos arriba de los ángeles cuando ellos estaban viendo el momento de la crucifixión de su Señor, porque Él también es su Señor. Los ángeles también le reconocen, por supuesto, como Señor, Dios y Creador. Y cuando todos los ángeles, que nosotros muchos han guardado la iglesia y sirven al pueblo de Israel, y muchos han tenido visitaciones de ángeles, y Dios ha usado sus ángeles para traer mensajes, para proteger su iglesia, para hacer cosas extraordinarias, pero ahí nosotros veremos a los ángeles de Dios, y allí veremos también el momento como ellos ven, como los ángeles ven el momento de la cruz, aquel momento en que por medio de la sangre de su cruz, allí los cielos fueron reconciliados, allí Dios trajo paz nuevamente en los cielos después de aquella rebelión, de aquel momento de locura en cual Satanás, siendo una criatura, dice, una creación de Dios, él se trastorna para querer ser como Dios, cosa que es imposible, y Dios a través de su Hijo. Por eso la cruz, hermano, es una tremenda victoria, pero que tiene una profundidad y un poder y un alcance que aún desde la tierra hasta la presencia de Dios mismo, esa cruz trajo una tremenda, tremenda victoria aquí en la tierra y arriba también, para reconciliar, dice, consigo todas las cosas. Todas las cosas. Yo no sé si alguna vez tú habías pensado en esto, si alguna vez leíste esto y lo comprendiste, que el Señor abra el entendimiento de la iglesia. Dice, y a vosotros, ahora nos habla a nosotros, que erais en otro tiempo, dice, extraños. Éramos extraños, dice, enemigos en vuestra mente. Es verdad, nosotros éramos enemigos. Dice, hacíamos las malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora yo quiero que tú vayas comprendiendo que nosotros estuvimos, ¿cierto?, bajo la potestad de Satanás. Todos. Y tú te vas a dar cuenta cuán importante es esto que habla aquí, porque dice, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero también había una influencia demoníaca sobre nuestra vida. Algunas personas llegan a Cristo y Dios les liberta de muchos espíritus inmundos. Y vamos a ver bíblicamente que eso es así, porque la palabra de Dios lo habla claramente. ¿Por qué es tan importante que tú comprendas esto? Porque la victoria nuestra es espiritual. La victoria sobre el pecado es espiritual. Hay personas que me dicen, ay, pastor, es que yo he orado tantas veces por esto y no sé qué pasa. O sea, me estás diciendo que Cristo muere en la cruz para establecer con nosotros en la tierra la victoria, para reconciliar los cielos arriba con los ángeles y la presencia de Dios. Y me estás diciendo que tú oras a Dios fervientemente y Él no puede ayudarte a libertarte espiritualmente de aquello que te gobierna de tus pecados. Eso me dice. Bueno, hay un problema ahí. Porque para Dios no hay demonio pequeño ni sana. Da lo mismo. Porque Dios es todopoderoso y no hay mayor poder y autoridad que la autoridad de nuestro Dios. Por eso es esta obra de redención, por eso esta obra de victoria. Entonces, vamos a ver, porque tú te das cuenta que la victoria de Cristo por nosotros está presente en la vida de cada creyente. Dice, hacíamos malas obras, ahora hemos sido reconciliados, dice, en su cuerpo de carne, y dice, por medio de la muerte. ¿Por quién? La muerte de Cristo, el evangelio de Cristo. Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Por eso Pablo habla acerca de los santos de la iglesia. Y no son los santos ni los santurrones, ni los santitos que te regalaban en la confirmación, sino que está hablando de aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Yo siempre te he dicho esto, el único santo es Dios, es el Padre, es el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo, nosotros, somos cubiertos por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo está sobre su iglesia, Dios santifica a la iglesia. Y nosotros somos santos porque hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. Él nos santifica. Por eso dice, ahora podemos ser presentados, dice, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
Porque dice en el versículo 21, ¿cierto? Dice que antes hicimos las malas obras, éramos enemigos en nuestra mente, y como si éramos enemigos en nuestra mente, hicimos malas obras, ¿cómo ahora podemos ser presentados santos y sin mancha, irreprensibles, por medio de la muerte de Cristo Jesús? O sea, tú y yo no seríamos nada, nada, si Cristo no hubiese ido a la cruz. Nosotros no podríamos vencer nuestra naturaleza pecaminosa si Cristo no hubiese ido a la cruz. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, las personas que estaban en el seno de Abraham, que era aquel paraíso temporal, habrían quedado eternamente esperando en ese lugar, porque no habría habido absolutamente ninguna forma que las personas que estaban en el seno de Abraham esperando al Mesías hubiesen podido subir a la presencia del Padre si es que Cristo no hubiese venido a la cruz. Si te das cuenta, sin la muerte de Cristo en la cruz no hay absolutamente nada. No hay reconciliación entre Dios y los hombres. No hay perdón de pecados. Por eso Pablo en los versículos que leímos adelante, y esto predico yo, dice no con vana palabrería. Por eso tú tienes que dar cuenta que la religión no sirve para nada. Aquellos mensajes apóstatas de humanismo, de psicología, para darte a ti buenos pensamientos y alentarte, eso no sirve de nada. Porque si no está la muerte de Cristo en tu vida, si no está la crucifixión de Cristo en tu corazón, si no está el verdadero arrepentimiento para mirar a esa cruz y mirar allí en esa cruz la victoria del Señor, Amén. Entonces no hay nada. Y ese no es un mensaje de religión, sino que es la verdad y el poder del Evangelio. Porque por medio de él hemos sido, dice, cierto, presentado santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Y habla así de una condición, dice, si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, hay condición, porque todos tenemos libre albedrío, al igual que los ángeles. Dice, si permanecéis fundados, significa, ¿qué es lo que es una fundación? Es lo que se coloca, ¿cierto?, para levantar una casa, un edificio. Y la fundación no se mueve, la fundación se establece allí porque ese es un punto, ¿cierto?, que se arraiga a aquel lugar que se quiere luego levantar la edificación. O sea, nosotros debemos estar fundados, nosotros debemos estar arraigados en la verdad. Por eso dice permanecer fundado. No que nuestra mente se piensa una cosa y luego piensa otra, sino que nosotros debemos permanecer, dice, fundados. Primero dice, debemos permanecer, debemos estar fundados, debemos estar firmes. La fundación de una casa, a menos que sea una casa rodante, pastor, la fundación de una casa se establece en la tierra, y un edificio, dice, cuán alto es el edificio depende de la profundidad de las fundaciones del edificio. Las fundaciones no se mueven, las fundaciones se arraigan hasta lo más profundo de la tierra y se establecen de tal forma de que eso es lo que va a producir la firmeza de la estructura. Permanecer fundado y firme en la fe. O sea, lo que Dios busca de su iglesia es que nosotros permanezcamos así. Y dice explícitamente, dice, sin moveros, redundante, dice, sin moveros, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Nuevamente, del evangelio. ¿El evangelio de quién? Del evangelio de Jesucristo. Sin moveros de la esperanza del evangelio. Hay hermanos que me dicen, ay, pero pastor, ¿por qué Satanás pecó? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Y por qué? Hermano, pregúntale a Dios. ¿Y quiénes serán los dos testigos? Bueno, si te queda, después me cuenta, pero... La esperanza del evangelio, lo más importante, el evangelio de Jesucristo. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dice, el cual se predica, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice, yo Pablo fui hecho ministro. O sea, definitivamente, la crucifixión, la reconciliación de Cristo impacta el mundo espiritual. Yo no sé si te puedes dar cuenta que aquellas romerías, aquellos peregrinajes, aquellos momentos en los cuales sacan ahí, me acuerdo que siempre yo veía un programa en las Filipinas donde había unos hombres que se querían crucificar igual que Cristo. Y incluso algunos le ponían unos sendos clavos y
y le da los latigazos de verdad y todo, ¿cierto? Eso es inimitable. Es inimitable. No hay hombre que se pueda, ni mujer, ni nadie, que se pueda poner en el lugar de Cristo. Y no hay nada que pueda provocar el impacto espiritual que provoca. ¿Sabe por qué? Porque lo acabamos de leer, porque Él es el unigénito, Él es el primogénito, es aquel que Dios puso y aquel además que es el mismo Hijo de Dios y en el cual todas las cosas fueron hechas por su poder. Es solamente en Cristo. Mire, yo quiero que de la misma forma, unos libros un poquito más acá, usted se devuelve a Efesios y quiero que lea conmigo. Vamos a leer Efesios 2. Vamos a leer primero Efesios 2, 11 y después vamos a leer Efesios 2, 1. Efesios 2, 11. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice Efesios? Dice reconciliación, dice de nuevo. Por medio de la cruz. Nuevamente dice reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros, pues, gentil, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba, y dice, sin Cristo, ¿sí? Alejados, dice, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, dice, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mire lo que dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo lo que está hablando aquí, todo lo que Dios habla es espiritual. Todo lo que está Dios hablando acerca de si nosotros alcanzamos o no aquellas promesas de Dios, aquello que estaba preparado para la ciudadanía de Israel, todo es espiritual. Cuando el Señor está hablando, dice que nosotros, dice, primero no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y más encima en el reino de las tinieblas, con aquel espíritu, aquel ángel caído, estando bajo su gobierno. Porque yo creo que tú vayas entendiendo algo. Nosotros cuando estuvimos allí, extraviados, estuvimos ajenos, esa potestad inmunda tuvo dominio espiritual sobre nuestra vida. Por eso algunas personas que llegan a Cristo les cuesta perseverar en la fe porque no comprenden esto. Ellos piensan que por una oración hecha de 5 minutos, a lo mejor sincero arrepentimiento, de genuino arrepentimiento, que eso es suficiente. Dice, oh, ya me convertí,
La persona dice, mi esposo se entregó a Cristo, la esposa se emociona, todos nos alegramos, el hijo, la hija se entregó a Cristo. Pero aún falta lo más extraordinario, es que la persona pueda vencer en el espíritu, que la persona pueda alcanzar las promesas que Dios ha dado. Porque aquí lo que está diciendo, primeramente, es que hay promesas para el pueblo de Israel y nosotros que somos la iglesia, entramos por el mismo espíritu, dice el Padre, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, entramos nosotros al Padre, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, pero ¿de qué forma? A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Él, a través de este sacrificio, Él dice, por eso el título es reconciliación por medio de la cruz. ¿Y qué es lo que dice? Que hay dos pueblos. Además, está el pueblo de Israel y la iglesia. Y Dios dice que en un momento hay algo que separa a Israel de la iglesia. En este instante, ¿cierto? La iglesia ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y el pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Esperando al Mesías. Ellos esperan al Mesías, esperan al Mesías, esperan al Mesías, esperan al Mesías. Y la iglesia ya recibió al Mesías. Nosotros ya alcanzamos las promesas y somos la misma ciudadanía de Israel. Cristo viene, nos vamos con el Señor. Y estando aquí la iglesia, el pueblo de Israel, gran tribulación, Dios se revela a ellos. Y ellos aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Entonces los dos vamos al Padre reconciliados por el mismo Salvador. Y Dios lo que hace, va a hacer en el instante, va a quitar esa pared y de los dos pueblos va a ser uno solo. O sea, el pueblo de Israel y la iglesia serán uno solo, reconciliados completamente por la muerte de Jesús en la cruz, porque aún el pueblo de Israel, esta es una promesa que se cumplirá en la gran tribulación. Esa promesa se va a cumplir ahí cuando Israel abra los ojos y ellos puedan ver allí la revelación de que Jesús era el Mesías y que ellos no lo recibieron. Mas nosotros, ¿cierto? Ya estamos hoy día ya en la promesa de Dios, no estamos sin esperanza y tenemos a Dios, ¿cierto?, en el mundo. Pero todo esto, ¿por qué? Por la victoria de Cristo en la cruz. O sea que a través de esa victoria de Cristo en la cruz, la iglesia ha sido hecho, dice claramente, ¿cierto? Nosotros hemos sido hechos ciudadanos, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Hemos participado, ¿cierto?, de aquella promesa que Dios solamente había dado a Israel. Y esa promesa, ¿cierto?, también nos alcanza a nosotros como ciudadanos del pueblo de Dios. Yo no sé si le alegra la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Pero Amén. aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer y entender. Mire, en el mismo versículo, yo quiero que ahora, entendiendo esto, usted vaya conmigo ahí en Efesios mismo donde estamos. Ahora vamos a leer del 1 al 10. Del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está ahí mismo donde estábamos nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, hemos comprendido la victoria de Cristo en la cruz, en lo que es el mundo espiritual. Y este versículo que nosotros acabamos de leer hace énfasis a lo que espiritualmente cada persona que llega a Cristo. Yo voy a hablar ahora de dos cosas, de las personas cuando nosotros llegamos a Cristo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo llegamos nosotros espiritualmente a Cristo? Y vamos a hablar también de lo que sucede con aquellas personas que están en el mundo, que son nuestra familia, y cómo este mundo espiritual está todavía ejerciendo ese dominio sobre ellos,
y cómo Dios, a través de la victoria de Cristo en la cruz, nos da la victoria. ¿Para qué? Para que yo pueda vencer en mi vida espiritual, y para que también yo pueda ayudar a través de la oración a que otros se conviertan a Cristo. Porque la victoria de Cristo, hermano, usted tiene que entender, persona que escucha, hermana de Iglesia del Señor, la victoria de Cristo no es algo como que usted saca una foto, dice, aquí está la foto del champion, aquí está la foto del vencedor. Ya, ¿y qué hacemos con la foto? ¿Qué hace uno con la foto? La pone en un cuadro. Dice, y mira la foto y dice, oh, qué buen momento, qué victoria, qué cuadro más hermoso, qué foto más hermosa. Aunque eso ya pasó, pero quedó el recuerdo. Con Cristo, hermano, es mucho más que eso. Porque la sangre de Cristo, la victoria de Cristo en la cruz, es más que una foto. No es una foto. Eso sigue siendo hoy dinámico, potente, real, y día a día sigue siendo una victoria. Porque esto todavía aún no concluye, esto todavía no está, aún sigue este ser espiritual sobre la tierra, aún sigue la iglesia sobre la tierra, aún se sigue predicando el evangelio, porque este poder aún está, dice, y de qué forma podemos entender esto, pastor, porque Dios dice en su palabra, dice que la sangre de Cristo clama desde la tierra, mejor, dice, que la sangre de Abel. Cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel, dice que cae al suelo y Dios escucha la sangre de aquel hermano que fue asesinado por celos por su propio hermano, porque él escuchó la sangre. Hay algo espiritual en la sangre. Amén. Hay algo poderoso en la sangre. Por eso nosotros cuando nos cubrimos y oramos por la sangre de Cristo, el enemigo huye lejos de la sangre. Sangre que fue derramada en esa preciosa cruz. Por eso es la victoria de la cruz y el derramamiento de su sangre. Es un poder extraordinario. Y dice que la sangre de Cristo clama, dice, desde la tierra, mucho mejor, dice. Mucho mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque es la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo. Y ese poder y esa victoria de la cruz es un poder que no está en una foto. Eso está sobre la iglesia. Y yo te voy a decir más aún, es necesario. Y Dios sabía que era necesario esa victoria y era necesario para poder enfrentar este enemigo. Así es. Yo te voy a decir una cosa, la Escritura dice que Jesús, envió a sus discípulos, a los apóstoles, bueno, también eran discípulos, a los 12 apóstoles, y les dio poder y autoridad para predicar el Evangelio. Porque la religión te hace ver el Evangelio como algo, como letra muerta. Aprendamos latín, aprendamos griego, aprendamos hebreo, llenémonos de conocimiento si no es para nada más, pero eso es una mentira. ¿Por qué Jesús les da poder y autoridad para ir a hacer algo que nosotros vemos tan simple como predicar el Evangelio? Si era ir a predicar el Evangelio, ¿para qué necesitaban poder y autoridad? Porque Jesús sabía lo que ellos no entendían, y lo que Dios revela por su palabra es que hay una oposición espiritual que fue vencido, derrotado, despojado, como leímos en Colosenses en la mañana, y esa autoridad espiritual, cada vez que tú predicas el Evangelio, se estremecen las tinieblas. Cada vez que tú le hablas a una persona acerca de lo que estamos compartiendo, cada vez que estas palabras salen para expresar el Evangelio, el mundo espiritual es sacudido por la victoria de Cristo, porque esa sangre sigue y sigue remeciendo, y allí, mire, cada vez que nosotros hablamos de la sangre de Cristo, donde quiera que se encuentre el lugar espiritual donde está el enemigo, Satanás y todos sus demonios, viene terremoto tras terremoto sobre él, terremoto tras terremoto en la iglesia ahora, y está el enemigo ahí, y se le mueve todo, y dice, oye, esto no para nunca, y dice, ya, vayan a callar esa iglesia que está orando mucho, vayan a callar ese pastor que predica la sana doctrina, vayan a callar esas personas que están enseñando lo correcto, porque la sangre de Cristo, el poder de Dios, sigue remeciendo todavía hasta el día de hoy, sigue remeciendo el mundo espiritual donde el enemigo se encuentra con todos sus secuaces, sigue siendo, Dios levanta de generación en generación hombres y mujeres de Dios que han creído la palabra del Evangelio así como creyó Pablo, y esa sangre sigue clamando, Amén. sigue clamando, y al enemigo se le mueve todo, donde él sea que fuere que se encuentre, se le remece todo por causa del poder y la palabra del Evangelio, porque este es un poder que aún está allí
remeciendo el mundo espiritual. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, esa es una victoria espiritual. Es un momento en que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cayó el velo que estaba sobre nosotros. ¿Cómo lo puedo, dice, afirmar? Porque dice, nosotros en otro tiempo seguimos la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Tú y yo seguimos a Satanás mismo. Dice claramente, dice, al príncipe de la potestad del aire, que está en el aire. Nosotros seguimos, los cuales anduviste en otro tiempo. Nosotros fuimos, hermanos, cortados de allí. Nosotros, hermanos, tuvimos que ser limpiados por la sangre de Cristo. Y muchos de nosotros, hermanos, esto es fuerte. Pero tú tienes que entender, muchos de nosotros, y yo diría que todos, sin excepción, abrimos puertas espirituales a lo demoníaco. A lo mejor tú no practicaste Ouija, a lo mejor tú no te viste las cartas, a lo mejor tú no hiciste adivinación, pero practicaste toda clase de pecado. Y en esos pecados no estaban solamente tus pensamientos, sino que dice, nosotros seguimos a aquel príncipe de la potestad del aire. Cuando dice potestad significa dominio. Y cuando dice que nosotros fuimos trasladados, dice, desde la potestad de Satanás, significa que Satanás tenía dos derechos legales sobre todo ser humano. El derecho, ¿cierto?, tanto la autoridad para tenernos cautivos y el derecho legal por causa de la caída de Adán y Eva. Esa potestad que habla aquí es el derecho que el enemigo tiene, aunque lo hizo con mentira, lo hizo con engaño. Ese derecho está sobre la humanidad. La potestad de Satanás, dice príncipe, potestad del aire. Y ese espíritu dice que ahora opera. ¿Sabe lo que significa que opera? Que trabaja en los hijos de desobediencia. O sea, la contienda aún sigue. Y dice, pero pastor, si Cristo dice que Jesús derrotó al enemigo en la cruz. Sí, Él está derrotado. Él fue despojado. Pero tú tienes que entender que cuando nosotros entramos al Evangelio, nosotros entramos a formar parte del ejército de Dios. Nosotros entramos a formar parte de aquellos que predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que otras personas como nosotros salgan de aquello en lo cual nosotros estuvimos antes. Y para que nosotros prediquemos el Evangelio y el Evangelio se extienda por toda la tierra. Y hoy día tú ves que el mundo está de cabeza, sí, no solo por el virus, sino por el pecado, porque cada vez las autoridades en distintos países, en Estados Unidos mismo, han ido sacando a Dios de sus salas de clase. Entiendo que las primeras cartas fundamentales de los gobiernos de Estados Unidos estaban fundamentados en la palabra de Dios. Ellos se basaron en la palabra de Dios para hacer sus constituciones. Amén. Ellos consideraron a Dios en lo que Dios les permitió. Dios bendiga a esta nación. Pero hoy día las naciones del mundo le han dado vuelta la espalda a Dios. Y hoy día hay un remanente de la iglesia, pero el mundo hoy día está esperando aquel momento para que el enemigo pueda aparecer en escena. Entonces tú tienes que entender que si Dios dio en la cruz, dio la victoria y dio un poder, dio una autoridad, la sangre de Cristo sigue clamando. O sea, el conflicto está presente para que tú y yo tengamos victoria. Porque dice el Señor, dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya está, Dios ya ha determinado el momento en que él será lanzado al lago de fuego. Ya está determinado, ya, porque afortunadamente la Escritura dice que el príncipe de este siglo termina. Pero nosotros, Dios no nos dejó, porque dijo el Señor así, dijo, yo no os dejaré huérfanos. Cuando Jesús viene y nace en la tierra, se acerca el reino de los cielos a la tierra. Y Satanás no quería que Jesús naciera, por eso él a través de Herodes busca la forma de matar al pequeño niño recién nacido, porque él sabía que se le terminaba su cuarto de hora, porque mire, Jesús había sido anunciado por los profetas, sí, y Satanás sabía perfectamente que llegaba a su fin, estableciéndose el reino de los cielos espiritualmente con el nacimiento del Mesías. El reino de las tinieblas se terminó, y Satanás, dice la Escritura claramente, que Jesús dijo, porque él ya ha sido juzgado. O sea, para Dios ya esto está terminado, para Dios el pitazo del final ya terminó, ya Dios ganó por absoluto victoria, absoluta victoria. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? A través que veníamos nosotros, las generaciones que iban a venir después de todo esto, pero Dios no nos dejó desprovistos. Porque nosotros podríamos decir, oh, si estuviese nosotros aquello que Dios le dio en Hechos capítulo 2 a las primeras iglesias,
Pero eso fue para los primeros y no fue para nosotros. Y nosotros diríamos, Señor, usted no pensó que a lo mejor nos tocaría enfrentar también espiritualmente esto y quedamos desprovistos. Pero eso no es así. No es así, es todo lo contrario. Pero la iglesia no comprende que esto es espiritual. La iglesia no comprende que la persona que vuelve a andar en aquellos delitos y pecados que menciona el versículo 1, vuelve nuevamente, que no solamente en lo natural, sino que detrás de los delitos y pecados hay algo espiritual. Aquellas personas que fuimos nosotros comprados a precio de sangre y que fuimos perdonados, ¿cierto? También se cortó esa potestad, esa influencia espiritual. Pero si tú y yo, cualquier persona vuelve a pecar, no solamente el pecado, lo físico que tú estás viendo, pero el momento que la persona vuelve a pecar, esa persona vuelve nuevamente a abrir puertas y portonazo a los demonios y a toda esa potestad demoníaca para que eso vuelva sobre la persona que una vez fue limpia. Hay una relación directa de lo que dice Gálatas 5:20 acerca de las obras de la carne y el mundo espiritual. Por cada obra de la carne, Satanás tiene miles de demonios que están allí operando. Dice, yo te lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu con minúscula. No habla, por favor, con minúscula. Que ahora dice, opera en los hijos de desobediencia. Dice, opera, trabaja en los hijos de desobediencia. O sea, tú tienes que entender que el mundo natural, el resultado del mundo natural es lo que se ve. Lo que tú ves viene por el resultado de lo que espiritualmente están las personas. Por eso la victoria de Cristo, esa victoria en la cruz, esa victoria que los religiosos no conocen, no entienden y nunca comprenderán, ni menos los apóstoles, es para que nosotros, hermanos, por las misericordias de Dios, la iglesia predique el evangelio de Jesucristo. Y para aquellas personas, estas nuevas generaciones, nuestros padres, que a lo mejor mis padres no conocieron, cuando yo era pequeño, ellos no conocieron el evangelio, ellos estaban condenados al castigo eterno. Y mi madre, Dios permitió que ella saliera de un alcoholismo de más de 40 años y que ella se entregara a Cristo de corazón y que aún Dios después le dio 13 años más de vida para que ella partiera por misericordia en los brazos de Cristo. Mi padre, de la misma forma, un hombre que me llamaron para avisarme que había muerto y cuando yo llegué, simplemente la enfermera nos llamaba como decirme que habiendo tenido deceso en la madrugada, porque a mí me llamaban para decir que él estaba muerto, que no había nada que hacer. Y yo veo a mi papá sentado en la cama del hospital y la enfermera no sabía cómo explicarme. Yo muy molesto porque pensé que era una broma de mal gusto porque me dijeron una cosa y nunca fue verdad. Pero la verdad fue que sí, aconteció aquello y Dios le dio una oportunidad por misericordia. Y ese día que yo lo fui a ver, le prediqué acerca del Evangelio y como le había dicho muchas veces, le dije, papá, tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón. Y después mi padre en ese momento no podía hablar y mi papá me decía así, que sí, que quería aceptar al Señor, me decía así con su cabeza, que sí, que quería aceptar al Señor. Yo no sé qué habrá visto en esas horas que él no estuvo. Yo no te puedo engañar, no te puedo decir una cosa por otra, es lo que yo vi, es lo que a mí me pasó con mis padres, vi la misericordia de Dios sobre ellos. Y mi padre le dije, mira, tú no puedes hablar, le dije, pero repite, le dije esto en tu mente, allí yo muy pasadamente le dije, acepta a Jesús, pídele al Señor que te perdone, por misericordia. Porque para eso es lo que tú tienes que entender, el Evangelio es poder, el Evangelio es autoridad. ¿Es para qué? Si la victoria ya está en la cruz, sí, pero Dios dio esa victoria para que nosotros ejerzamos esa autoridad. Para que primero, ¿sabes que esa autoridad sobre nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Que nosotros podamos vencer nosotros personalmente nuestra vida. Nosotros debemos vencer. Nosotros debemos vencer porque antes dice, el versículo 3 dice, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivimos, ¿cierto?, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, o sea, estaba nuestra carnalidad y por supuesto la influencia, la operación, ¿cierto?, la operación del espíritu del príncipe de la potestad del aire, ejerciendo esa operación sobre la humanidad y además estaba la carnalidad, las obras de la carne que estaban en nosotros. O sea, estábamos fritos, era imposible que nosotros dejásemos de hacer aquello, no podíamos dejar de hacer aquello. Por eso usted tiene que entender que hay personas que llegan a Cristo y unos más, unos menos, todos llegamos en pecado, pero unos más y unos menos, otros practicaron cierto tipo de pecado, otro tipo de pecado.
Y el tema este que la persona tiene que comprender, porque las personas llegan a Cristo, algunos se arrepienten de corazón y se afirman y se agarran con todo su corazón a Cristo porque ellos saben de dónde Dios les sacó. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que al que más se le perdona, ese más ama. Amén. Y a lo mejor la persona dice, a lo mejor no ha cometido grandes pecados, dice, pero para Dios no es pecado grande ni pequeño. Porque Dios nos da la victoria para que nosotros en Cristo sigamos nosotros venciendo a través de la victoria de Jesús y para que nosotros también podamos en el nombre del Señor vencer sobre nuestra vida espiritual. Tú tienes una vida espiritual, yo tengo una vida espiritual. Yo y tú aún podemos caer. Podemos igual Satanás, hermano, yo te digo, él está empeñado en hacer tropezar a cada siervo de Dios, él está empeñado en tropezar a aquellos hombres y mujeres que dan testimonio del Espíritu Santo, que son personas que son de verdad. Él no se preocupa por los religiosos ni por los apóstatas, porque ya ellos les sirven al enemigo, pero él sí está empeñado en hacerte tropezar a ti, él sí está empeñado en dañarte. Él sabe, dice, yo le voy a atacar con esto, y en algún momento lo voy a hacer tropezar. En algún momento lo voy a hacer que caiga porque tengo que callarlo. Pero Dios, que es bueno, dice claramente, dice nosotros, dice, hemos sido salvos, dice, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, porque no es por obras. La salvación, querido amigo que escuchas, a lo mejor, la salvación no es por obra. Porque si tú dijeras, la salvación es por mi obra, como enseña el catolicismo, y la persona dice, no, si hay obras buenas y obras malas, con todo lo que hemos hablado, ¿qué significa entonces el sacrificio de Cristo en la cruz para ti? Si no hay salvación por obras, sino solamente por gracia, es un regalo aquello que recibimos de Cristo, solamente por su misericordia. Y además que no hay nadie que pueda hacer frente al mundo espiritual si Cristo no está en él. Yo te voy a decir una cosa. Mira, la Escritura es tan clara y precisa, porque hay tanto que compartir en la palabra, hermano, no se fatigue. Yo estoy, mientras más hablo, más fuerza me da el Señor. Así que si tú te estás quedando dormido en tu sillón, yo te digo que me da más fuerza, para abajo vas a tener que escucharla en 2 tandas, pero no importa. Mira, Dios dice así, dice que en el libro de los Hechos hubieron unos hermanos, dice 7 hermanos, que vieron lo que Pablo hacía y ellos vieron a un endemoniado. Ellos decían, este está endemoniado, operaba sobre aquella persona de espíritu inmundo o varios espíritus inmundos. Y estos 7 endemoniados dijeron, vamos a ir a reprender, dijeron, a este hombre que está endemoniado. Total, nosotros somos 7 además, y este es uno solo. Vamos los 7, este es uno solo, y los 7, si no lo liberamos, lo machacamos, dijeron. Total, 7 contra 1, saca cuenta, 7 contra 1. Entonces ellos fueron bien envalentonados, ¿cierto? Dijeron, vamos a ir. Y total dijo, nosotros le vamos a hablar a este endemoniado en el nombre del Dios de Pablo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Dios de Pablo. Ese fue su gran problema, que no era su Dios. Amén. No tenía la autoridad. Entonces dice, lea su Biblia. Dice que ellos fueron, ¿y qué dice la Escritura? Que aquel hombre, uno solo, pudo más que los 7, porque el espíritu inmundo que estaba en él los avergonzó, los golpeó, los arañó, los pateó, les dio una paliza y más encima ellos huyeron desnudos y avergonzados. O sea, los 7 no pudieron contra uno. ¿Por qué? Porque ellos no consideraron lo espiritual. Lo espiritual es más fuerte que lo natural. ¿Usted cree que aquellas personas que practican artes marciales, que llegan a hacer cosas que son sobrenaturales, no opera en ellos algún... No, es que es el endurecimiento no, Señor, ahí hay algo espiritual. Hay algo espiritual. Usted puede hacer todo tipo de ejercicio para su cuerpo, pero no practique artes marciales porque hay cosas que son de ocultismo, hay pacto y muchas otras cosas. Es una forma como Satanás tiene de enlazar a las personas también. Entonces estos 7 hermanos fueron avergonzados porque el espíritu inmundo que estaba en él no se sujetó y les dijo así: sé quién es Cristo, conozco acerca de Pablo, y le dijo al espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo usó la voz y las cuerdas vocales de esta persona
y le dijo, y vosotros le dijo, ¿quiénes sois? Sé quién es Cristo. Conozco a Pablo, dijo, y vosotros le dijo, ¿quiénes sois? ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual, lo único a lo que se sujeta es al poder y la sangre de Cristo. El mundo espiritual no se sujeta, mira, el mundo espiritual no se sujeta ni a los misiles, no se sujeta absolutamente ni al ejército, ni al gobierno, ni a una bomba atómica, absolutamente no se sujeta a nada. Por eso la victoria de Cristo en la cruz es tan extraordinaria y es tan tremenda. Porque ahora tú tienes que entender que si si nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿sabes por qué nosotros debemos tomar esta victoria para nosotros? Porque primero que nada Dios quiere que tú puedas vencer. Tú tienes que vencer. Toda persona que se convierte a Cristo, esto es lo primero que debiera comprender. Por eso las lecciones del capítulo Camino a la Madurez dice acerca del nuevo nacimiento, y el segundo capítulo habla del mundo espiritual. Porque la persona que llega a Cristo, la persona tiene que comprender que Dios le dio la autoridad para reprender lo que espiritualmente está sobre la persona. Si una persona llega a Cristo llena de ira, y dice, no, pastor, es que este es mi punto débil, Señor, aquí está la cosa. Pero la persona tú tienes que entender que hay Satanás no va a decir, ay, qué bueno, el pastor Claudio se convirtió a Cristo, lo voy a dejar solo y pucha, qué pena. No, Señor, Él volverá y lo intentará. Y lo que tú tienes que entender, que tú tienes que madurar y comprender que el Evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo, nos dio la victoria para que nosotros podamos reprender a este espíritu primero sobre nuestra propia vida. Y en aquellas áreas de nuestra vida que nosotros no hemos tenido victoria, Dios quiere darnos la victoria porque Él tomó la victoria para nosotros, para que nosotros en el nombre del Señor podamos nosotros vencer y echar fuera todo aquello que el enemigo trata de colocar sobre la vida de todo creyente, porque Él no va a querer que ni usted ni yo podamos alcanzar la victoria de Jesucristo, porque es espiritual. La religión te va a dejar tal cual como tú eres. La religión mire, Satanás, la religión no le hace nada. No va a tener libertad, no va a ser transformada su vida, por eso no va a cambiar. Por eso las personas que son religiosas, sean cristianas, evangélicas, católicas, de lo que sean, ellos siguen pecando lo mismo, ellos siguen viviendo de la misma forma, ellos siguen siendo inmorales, siguen viviendo su suciedad, siguen practicando su pecado y aún hablan de la palabra de Dios porque son religiosos. Pero lo que Dios ha traído para nosotros es libertad, porque hay un espíritu inmundo que de lo que sea que la persona llegue a los pies de Cristo y Dios quiere sacar aquello. Mire, yo voy a leerle en Lucas 11:24. Lucas 11:24. Lo que estamos hablando, hermano, es fundamental, porque todo esto viene de la cruz de Cristo, porque tú tienes que entender. Cuando yo hablaba delante, dice que le dio autoridad y poder para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué le dio autoridad y poder? Porque él sabía que ahí iba a haber una oposición espiritual. ¿Por qué le dice Jesús acerca, para que por mientras busque, Lucas 11:24? ¿Por qué el Señor le dice que esperen para recibir de lo alto primeramente poder y autoridad cuando venga el Espíritu Santo? ¿Para qué hay poder y autoridad si no hay ningún enemigo? Si no hay nada que hacer. Si ya todo está vencido. ¿Para qué Dios dio poder y autoridad? Porque tienes que entender que así como lo que tú ves es real, el mundo que no se ve, que lo leímos delante, lo que no se ve, también es real. Y por eso es tan trascendente la victoria de Cristo en la cruz. Porque si no se enseña esto, si no se habla esta palabra, la gente por ignorancia puede estar en el evangelio correcto, puede tener la palabra correcta, pero al no tener esta enseñanza, nunca tendrá victoria. Porque nunca comprenderán que hay algo espiritual que vencer en el corazón de aquella persona. Lucas 11:24 dice así: el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo, dice, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, dice, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahí, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Dice, cuando habla, ¿cierto?, el espíritu inmundo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cuando estuvimos bajo la potestad del enemigo,
hubieron espíritus inmundos que estuvieron, porque nosotros estábamos, ¿entiendes? Estábamos bajo la potestad del enemigo. No, pastor, si yo siempre tuve el Espíritu Santo, imposible. Imposible. Cuando dice que estaba bajo esa potestad espiritual es porque el gobierno y la influencia estaba de este ser inmundo, estaba sobre cada uno de nosotros, ejerciendo esta potestad a través de los espíritus inmundos que estaban en nuestra vida y que tomaban nuestra carnalidad, lo que acabamos de leer nosotros en los versículos anteriores. Por eso dice con tanta claridad, dice que este espíritu inmundo dice, sale del hombre. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale este espíritu inmundo? Sale cuando nosotros llegamos a Cristo. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, este espíritu inmundo no tiene otra opción más que salir. Cuando usted dice, en el momento que usted dice, yo le entrego, cuando usted dice, yo le entrego mi vida a Cristo, y usted dice, yo le reconozco como mi Señor y Salvador, cuando usted dice, yo me arrepiento de mis pecados y lo hace de todo corazón, y usted dice, Señor, y usted le dice ahí, yo abro mi corazón a Cristo, lo inmundo que estaba en nosotros, no le queda otra cosa más que salir. En Mateo dice, Mateo 12, 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, nuevamente dice lo mismo, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré, dice, a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí dice, en 25 dice, y cuando llega la haya barrida y adornada, y en Mateo dice, la haya desocupada, vacía, pero está barrida y adornada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo somos restaurados espiritualmente, somos reconciliados con el Padre. Y tú tienes que entender que desde ahí en adelante, tú tienes que comenzar a ser lleno de la presencia de Dios en tu vida, como hablamos en delante, para permanecer en la fe y para que la victoria de la cruz de Cristo permanezca en tu vida para siempre. Por eso cuando hay personas que vienen, reciben a Cristo, el Señor les perdona, el Señor les restaura, el Señor, Él es fiel a su palabra, Él viene a morar en el corazón de aquella persona, pero esa persona se va y no vuelve nunca más a la iglesia y no se congrega nunca más. Esa persona va nuevamente a estar en un peor estado que cuando la persona llegó por primera vez. Y aquí está sumamente claro para entender la estrategia. Dice que Él vuelve, dice, volveré, dice, el enemigo quiere volver a tomar lo que fue suyo cuando nosotros fuimos arrancados de la potestad. Entonces tú tienes que entender. Yo he hablado acerca de la oración, he hablado que la oración, hermano, no es protégeme, guárdame y bendíceme, sino que la oración tiene distintos, muchos puntos que son necesarios y tópicos de la vida espiritual. Y lo primero que tú tienes que entender es que hay una victoria en la cruz y que lo que a ti te cuesta espiritualmente, si tú abres puertas a aquello que te cuesta espiritualmente y no haces una oposición, si primero dices, Señor, tengo esto que me tienta, y tú no te eres el primero en decir que esto no es correcto a la luz de la Escritura, y no oras por aquello que espiritualmente viene sobre ti, aquellos pensamientos que son de la potestad del aire, tú no vas a vencer, sino que el enemigo tendrá dominio sobre ti y él hará vana la victoria de Cristo en la cruz sobre tu vida. Mira, a mí me gusta y admiro la vida de muchos hombres como Samuel, como Pablo, que fueron hombres que ellos no tuvieron titubeo, tuvieron en debilidad, en naufragio, estuvieron en momentos difíciles, sí, pero ellos son hombres que por lo menos por el testimonio escrito de ellos en la palabra de Dios, ellos nunca se soltaron de la mano del Señor. O sea, tú tienes que entender, tú debes hacer tuya la victoria de Cristo en la cruz. Tú no puedes decir que aquello que está en tu vida te gobierna y que tú no puedes vencer porque estás negando la tremenda victoria de Cristo en la cruz. Tú lo que debes hacer, lo que yo tengo que hacer, primeramente es tomar en obediencia la palabra del Señor y apartarme de toda clase de pecado
y orar, porque tú tienes que entender que detrás de toda carnalidad, no voy a ir a Gálatas 5:20, tú las conoces, detrás de cada una de aquellas cosas hay un espíritu inmundo que ejerce una potestad, hay un ejercicio, hay algo que está allí gatillando. Entonces, si una persona llega de la droga o una persona sale de ciertos pecados de perversión, de pornografía, esa persona tiene que estar permanentemente orando al Señor y pidiéndole al Señor que arranque toda influencia espiritual en esa área. ¿Por qué? Porque Dios dio la autoridad a la iglesia, te dio a ti la autoridad para que ahora tú puedas orar y debes orar con sabiduría para que pongas en ejercicio en la oración el poder de la cruz sobre tu vida para reprender aquellos espíritus inmundos que vienen sobre ti. Porque si tú abres la puerta, hermano, hermana, si abre la puerta a ello, ya sabes por la escritura, él va a tomar otros 7 espíritus peores y aquella persona va a estar en un postrer estado mucho peor. Porque el enemigo va a querer recuperar lo que fue suyo. Porque el enemigo dice así, yo fui vencido en la cruz, pero aún sigo todavía ejerciendo por el tiempo que me reste. ¿Se acuerda cuando nosotros leíamos en Apocalipsis, cuando dice que él será echado sobre la tierra y se descenderá con gran ira sobre la tierra porque sabe que él tiene poco tiempo? Él no pierde el tiempo, él va a trabajar rápidamente para tratar de destruir la vida de todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que hemos recibido la victoria de la cruz sobre nuestra vida. Amén. Amén. Y lo segundo, yo quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios 4. Victoria de la cruz primero en nuestra vida personal y entiende lo que vamos a ir viendo para ir avanzando por la palabra del Señor. Ahora te explicas por qué razón aquellas personas que fueron a reprender a aquel que tenía aquel espíritu inmundo, no les fue nada de bien. No les fue nada de bien, porque el enemigo no reconoce nada, solo la sangre de Cristo. Amén. Solo el enemigo solo reconoce la victoria de Cristo en la cruz. Él sabe que fue derrotado, pero él probará la victoria de Cristo sobre tu vida. Él va a venir a probar tu fe. Él va a venir a tratar de provocarte para que tú caigas y peques. Por eso tú tienes que no dar lugar al pecado. No tienes que pensar que eres Superman, ni tienes que pensar que eres el más super espiritual, sino que por el contrario debes temer a Dios. Todos los días de tu vida teme a Dios para pedirle a Dios con temor que nunca pase por tu cabeza algún pensamiento para apartarte del Dios vivo, ni para dar cabida en tu corazón a aquello que Satanás está buscando para destruirte. Porque aún es necesario que nosotros demos firme pelea, hermano, y batalla en lo espiritual. Esta batalla no se gana en lo natural. En lo natural los 7 hermanos habrían vencido 7 contra 1, pero 7 contra 1 no pudieron porque el uno estaba endemoniado hasta las patas, como el endemoniado Garadeno, que venía y rompía, ¿cierto?, las cadenas. Él rompía las cadenas. Ahora, si nosotros estamos en conocimiento de esto, si tú llegas a Cristo, recibiste a Cristo en tu corazón, tú ahora puedes identificar en tu vida lo que espiritualmente Satanás te tenía atado cuando estuviste. Porque todo esto es para llegar hasta aquí. Y tú puedes comenzar a orar, Dios te va a dar la libertad de aquellos pensamientos inmundos, de aquellos pensamientos incorrectos, de aquella insinuación al pecado. Tú vas a tener que orar específicamente para reprender en el nombre de Jesús aquello que quiere venir sobre ti y por supuesto tú cerrando toda puerta a lo que quiere venir y no dando cabida al placer de tu carne, porque ahí es donde parte todo. Vas a tener victoria, te vas a empezar a consagrar para Dios, vas a comenzar a vencer. Entonces, en ese instante, si permanecemos, como decían delante, el Señor, permaneciendo en la fundación, ¿cierto?, en la palabra, sin movernos de la palabra, entonces permanecemos en la libertad con que Cristo nos libertó. Y si nosotros permanecemos, ahora somos llamados, mira, hay 2 versículos más que
quiero que alcancemos a ver. Es este que vamos a compartir y el último que voy a dar. Dice, 2 Corintios 4, ¿cierto? Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí lo voy a dejar. Esta parte es para hacer una predicación nueva, solamente para hablar de esto. Yo solamente voy para hacer que tú entiendas por qué razón ahora tú puedes comprender que cuando dentro de tu familia tú le predicas a alguien de Cristo, y eso es como que tú le predicas y chocas contra una muralla, y ya sea que la persona te diga, no, sabes que no me hable de esto, ya sea que la persona se irrite, ya sea que la persona te diga, no, yo soy de tal religión, no te metas conmigo. Mire, yo cuando le predicaba a Cristo, mi papá era una persona muy apacible, pero cuando le hablaba de Cristo, eran las pocas veces que yo lo vi enfadado, enojado, y me decía, no me prediques, me decía, no me hable, no, me decía, así, enojado, me decía, yo no puedo. ¿Por qué no podía? Porque un día después que mi padre ya había partido, en un lugar de la casa, en unos muebles que él tenía metálicos, que estaban solamente en la habitación con llave, y esos muebles con llave, y dentro de esos muebles, ¿saben lo que había? Toda clase de literatura de magia, de brujería y demonología. Llenos de libros estaban esos estantes, pues yo los vi, llenos son libros de todo tipo de material de brujería. Él era una persona que era practicante de todo este tipo de cosas de ocultismo. Entonces cada vez que yo, ignorante como un joven, le predicaba de Cristo, yo me convertía a Cristo, pero no pude avanzar en la fe cuando fui un joven, antes de conocer a mi esposa. Tenía como 17 años, y yo empecé a predicar en mi casa a todos como locos. Yo me acuerdo que esa vez que recibí a Cristo en la calle, yo voy corriendo. Nosotros vivíamos ahí en Colón con Rancagua, esa casa es una casa cupa hoy día que está ahí todavía en pie. Y yo me acuerdo que yo me voy a mi habitación, me encierro allí y empiezo a orar con Dios, lleno de gozo, lleno de alegría, y empiezo a orar con Dios. Y en medio de mi habitación, esto fue lo único sobrenatural que aconteció. Yo me acuerdo que en medio de mi habitación yo estaba solo, y es una casona antigua, era un día domingo. Abajo me acuerdo que había un negocio, y en la esquina había una funeraria. Arriba estaba la casa de mi abuela, el tercer piso. La habitación de mi hermano estaba al lado, y al otro lado estaba la habitación de mis padres. Yo llego como a las 10:30, 11 de la noche, corriendo, porque había recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Venía corriendo de la calle, lleno de gozo, subo a mi habitación, y yo me acuerdo que me arrodillé allí en mi pieza, y le di gracias porque sentí que algo pesado había salido de mi vida, de la tristeza y muchas cosas, y empecé a darle gracias a Dios porque sabía que algo había pasado. Y no hago más que comenzar a orar con palabras de total ignorancia, y en ese instante escucho al lado de mi cama un ruido como que hubiesen soltado una enorme roca para dejarla caer a mi lado, que fue un estruendo inmenso, un ruido que jamás nunca he vuelto, porque fue como un ruido con un eco como de caverna, un ruido así, ¡pua! Fue tan grande el ruido que yo salté pálido hacia el costado porque sentí que eso cayó como al lado mío, y yo me paré, miré y dije, imposible, si miré abajo no había nadie, era de domingo, el negocio estaba cerrado. Me di la vuelta, salí a la pieza de mi hermano y le pregunté si es que él había escuchado algo. Y me dijo, no, yo no he escuchado nada. Súper indiferente. Estaba viendo tele, me acuerdo de él. Si yo me devolví por el pasillo oscura, la verdad es que con un poco de temor, con un poco de escalofrío, me devolví en esa casa. Después mi hermano decía que él veía un hombre de negro que se paseaba por todos lados. Yo nunca lo vi. Y ahí dije yo, esto es algo raro. Dije, no lo entiendo. Aquí sucedió algo que no sé cómo explicarlo. Desgraciadamente no perseveré en la fe porque tampoco me guiaron, ni me instruyeron, ni me enseñaron correctamente. Pero Dios volvió a mi vida para tener por misericordia. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que entender en esto? ¿Cuál es el propósito ahora? Es que tú puedas, como iglesia, ejercer la autoridad espiritual que Dios nos dio.
Si tú tienes familia y le predicas de Cristo y a esas personas tú le hablas y las personas no comprenden lo que tú le estás diciendo, entiende por qué no te entienden. Redundante, pero comprende por qué tus palabras no llegan a él o a ella, por qué tus palabras no llegan a tus padres, por qué tus palabras no llegan a tu hermano, por qué esas palabras no llegan. Porque hay una influencia espiritual donde dice claramente, dice el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, nuevamente dice, del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Te das cuenta? Lo mismo que habló Felipe el etíope, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué lo llama el evangelio de la gloria de Cristo? Porque el evangelio de la gloria de Cristo es la crucifixión, la victoria de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque mientras la gente está bajo la potestad del enemigo, así como estuvimos tú y yo antes, ellos están allí, pero hay una influencia espiritual que no permite, aunque tú les hables, les expliques, les muestres este video y les muestres la palabra, la persona te va a decir, no creo, no, yo estoy bien, no importa. Y dice, bueno, algunos dicen, estoy esperando para morirme, no tengo miedo de morirme. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual. Así es. Por eso Dios entiende esto. Por eso Dios dio a la iglesia, después de la muerte de Cristo en la cruz hace más de 2000 años, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, Dios levantará hombres y mujeres de Dios para predicar el evangelio. Imagínate, todos los que estaban en la iglesia inicial, todos murieron. Pero Dios ha tenido durante todos los siglos remanentes de personas como tú y yo que amamos a Dios, pero con un propósito, predicar el evangelio. Por eso Satanás está él preocupado de que estemos enseñando esto. Por eso él no quiere que la iglesia crezca, no quiere que la iglesia avance, no quiere que la iglesia sea espiritual. Por el contrario, a él le interesa que la iglesia ojalá sea religiosa, ojalá no, o sea una iglesia apóstata y que ojalá no ejerza la autoridad de Cristo. Porque tú tienes que entender, mira, esto es para hablarlo en otro tema, lo que estamos conversando ahora, porque es muy profundo. Pero tú tienes que entender que si tú quieres ganar una persona primero para Cristo, ¿sabes lo que tienes que comenzar a hacer? A orar por esa persona y pedir en el nombre de Jesús que la influencia espiritual de Satanás sobre esa persona con nombre y apellido sea arrancada en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú sabes que sobre esa persona y conoces el nombre del pecado que la persona practica, o sabes que esa persona a lo mejor es una idólatra, porque tú dices, ay, pues si la persona, no, si una buena persona fue a prenderle la pelita al santito, eso, hermanos, delante de Dios es abominable. Y eso se llama idolatría, y Dios lo condena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso por igual. Entonces tú tienes que saber, y tú dices, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tú y yo, como parte de la iglesia, cada vez que en el nombre de Jesús oramos, tenemos la autoridad para ordenar que esas cubiertas de tinieblas que están sobre esa persona que no conoce a Dios, le podemos pedir al Señor que en el nombre de Jesús esas cubiertas de tinieblas retrocedan. ¿Y sabe lo que el enemigo va a tener que hacer? ¿Qué crees tú que va a tener que hacer? ¿Tú crees que el enemigo va a resistir y decir, no salgo? Él va a tener que salir porque él reconoce su derrota. El enemigo reconoce su derrota. Él sabe que fue despojado, exhibido, y esa victoria de Cristo está hoy, hasta aún, estará siempre para comprender que Dios dio esa autoridad a la iglesia para que tú y yo oremos y porque esas cubiertas de tinieblas les van a dejar. Pero tú no tienes que dejar de orar, tú no tienes que mirar esto con tus ojos naturales. Tú tienes que entender que mientras la persona se ponga más agresiva, mientras la persona se ponga más dura en contra de la palabra, la persona diga, no voy a creer, tú sigue perseverando, sigue orando, sigue atando el espíritu que está sobre esta persona. Con mi esposa nosotros por años hemos orado durante el tiempo que llevamos en la iglesia, por personas que hemos estado orando y pidiéndole al Señor que Dios arranque esas cubiertas de tinieblas, Amén. que confronte lo que está en su corazón. Le hemos pedido en algún momento de verdad que nos dan ganas de decirle, Señor, que caigan rayos sobre la persona, porque obviamente el enemigo los usa para herir, pero también, ¿cierto?, pidiendo la misericordia, y hemos visto la respuesta de Dios para aquellas personas que Dios ha libertado su mente, ha libertado su corazón. Y ahí está el poder y la victoria de la iglesia. El poder y la victoria de la iglesia es la oración para libertar a los cautivos, para cortar esta autoridad espiritual que el enemigo tiene
sobre el mundo caído. Por eso la iglesia no tiene nada que ver con la religión. Nosotros no estamos para levantar un templo de 3 o 4 pisos y hacer algo, un templo, si se dan los medios bien, el lugar físico, ni un problema. Pero ese no es el propósito de la iglesia. Nosotros podríamos estar en la playa, en un galpón, donde quiera que sea, y seguiremos siendo la poderosa iglesia de Dios. Amén. Mientras la sangre de Cristo sigue teniendo poder, no importa donde tú y yo podamos reunirnos, puede ser un lugar humilde como el lugar donde nos reunimos, pero lo que más importa es que tú y yo comprendamos que esta victoria es una victoria espiritual y no una victoria moral. No es una victoria moral, es una victoria espiritual, porque el enemigo lo que no quiere es que tú comprendas que tú estás para vencer en Cristo, estás para vencer en tu pecado y estás para tú también orar y poder permitir que las personas que no conocen a Cristo, primero tú oras por ellos, después le predica, ora primero y después le predica para que las cubiertas de tinieblas salgan. Y si sabes que la persona está bajo idolatría, tú tienes que decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta persona con nombre de pedido y en el nombre de Jesús, estas cubiertas de idolatría ahora salen de la vida de esta persona en el nombre de Jesús. Mira, cuando yo y mi esposa nosotros oramos y ayunamos, muchas veces en las noches tenemos tremendas presiones espirituales. Estamos nosotros ayunando con nuestros hijos en casa, orando por la iglesia, y muchas veces después le pregunto a mi hija, ¿te despertaste? Sí, ¿a qué hora? A tal hora, yo también. ¿Y qué pasó? No, papá, sentí algo que andaba, algo que estaba, etcétera. Porque nosotros decimos, claro, mientras nosotros comenzamos a orar, yo te digo, tú oras y estás orando, y en ese momento se remece el lugar donde esté espiritualmente este ser inmundo, se remece todo, y él dice, oh, ¿qué está pasando? ¿No? Que están orando, están ayunando, y el enemigo no le queda más que recibir los miles de misiles de todo lo que la iglesia comienza a golpear por la autoridad de Cristo. Entonces, claro, hay presiones espirituales, hay visitas que nos invitamos y que llegan a perturbarnos en los sueños, pero nosotros no tenemos temor, porque Cristo está con nosotros. Y como leímos en la palabra que adelante compartimos, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, Dios ya nos ve en la posición espiritual en la que Él nos dejó, porque Él ya nos puso en ese lugar espiritual. Más nosotros tenemos que dar la batalla aquí en la tierra y libertar a los cautivos. Amén. Mire, yo quiero que vaya conmigo a Marcos 16, 14, 18, porque esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo lo que estamos hablando. Marcos 16. Marcos 16, 14. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, dice, perdón, el título dice, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Amén. Esa es la gran comisión para la iglesia. Estas señales seguirán. Estas señales, primeramente, cierto mensaje que dice, el que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere será condenado. ¿Cuáles son las señales? Que en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. ¿Para qué? No solamente de las personas directamente, sino ¿para qué? Para que las cubiertas de tiniebla que ciegan el entendimiento de aquellas personas que tú estás predicando el evangelio sean echados fuera de esas personas y les resplandezca la luz del evangelio. Esa es la victoria de Cristo en la cruz. Sobre los enfermos sanarán. Dice, pondrán sus manos, sobre los enfermos dice, pondrán sus manos y sanarán. Esto sabe, un día yo le pregunté, hermano, vamos a hablar acerca de la gran comisión, y un hermano preguntó, ¿qué es eso? Nunca había escuchado hablar. Y yo dije, ¿seguro? Venga, acá, hermano.
Esto es lo que Dios comisionó a la iglesia. Por eso todo lo que hemos visto desde la mañana hasta hoy en la tarde, siendo las 5:39 de la tarde, todo lo que hemos visto es para que tú comprendas cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la victoria espiritual de Cristo en la cruz. Y esto es un resumen de todo lo que hemos hablado para llegar hasta aquí, para comprender que la iglesia no es un club social, la iglesia no es el reino pequeño del pastor. La iglesia tiene un propósito espiritual y porque vence en lo espiritual, porque Cristo venció en lo espiritual y entregó esto a la iglesia. La iglesia no es algo social, hermano. Nosotros, Dios no nos juntó para que nosotros hagamos pescado frito con ensalada, sino que Dios nos juntó, hermano, y nos dio poder y autoridad para que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo, para que las personas se conviertan, para que las personas sean libertadas de sus ataduras demoníacas, y aquellos que buscan ser libertados, Dios les liberte, y para que nosotros oremos y toda cubierta de tinieblas de las personas salga, y que cuando tú le prediques la palabra del evangelio, le resplandezca la luz del evangelio, y para que tú y yo podamos vencer mientras estemos aquí en la tierra, porque mientras estemos aquí en la tierra, Satanás te buscará para tentarte, y todo aquel que diga, no, a mí Satanás no me puede tentar, yo estoy firme, ya el enemigo te engañó, porque el enemigo engañó a los ángeles, engañó a Adán y Eva. Y si tú no te afirmas bien de Cristo y no miras en tu vida espiritual lo que está sucediendo, lo más probable es que el enemigo ya te engañó. Por eso yo hermano, no temo a Satanás, pero no menosprecio su estrategia. Y también busco en mi temor a Jehová, en mi temor a Dios, permanecer en la victoria espiritual que Dios me dio. Yo no sé de qué te sacó a ti Dios, de qué te arrancó, de qué pecado tuviste, qué cosa hiciste, en qué pecaste, cuál era tu atadura. Lo único que yo sé es que Cristo me libertó. Él cortó mi atadura. Porque aquellas personas que queriendo dejar de hacer aquello de lo que estaba mal en sus vidas, nunca pudieron dejar de hacerlo, porque este es el verdadero y único poder del evangelio. Amén. Todo lo demás Satanás lo ha puesto para que las personas se desvíen y no encuentren valor ni sentido al evangelio. Si tú decides seguir el evangelio, este es el evangelio. Este es el evangelio de poder. Este es el evangelio por el cual Cristo murió en la cruz. No murió, como dice estos apóstoles tan mentirosos. Ay, Él se hizo pobre para que tú fueras rico, mira. Y ahora Dios si tú le pones 10 chelines, Él te va a dar el doble, el triple. No, eso es mentira. Dios puso a su iglesia para que nosotros podamos confrontar las tinieblas. Dios puso hombres como Gigi Ávila, hermano, hombres de Dios, hombres que predicaban la sana doctrina. Hombres que hoy día falta y cuesta mucho encontrar, pero los hay. Hombres y mujeres, instrumentos de Dios en sus manos, porque aún hay un remanente de Dios sobre toda la tierra, porque sabemos que Cristo viene y estamos predicando esta palabra. Pero la palabra tiene que ser puesta, hermanos, para que la autoridad de Cristo se ejerza a través de la iglesia para libertar a los cautivos. Pero tú sigues perdiendo el tiempo en necedades, en cosas carnales, en cosas que roban tu tiempo y no avanzas en el evangelio. Tú te quedaste como en el prekinder del evangelio. Tú te quedaste, que cuál es la palabra, no leí la palabra, voy a mandar un guárdame, protégeme, y nunca vas a avanzar, nunca vas a madurar, nunca vas a alcanzar el propósito. No porque Dios falle, sino porque nosotros fallamos. Amén. La iglesia, hermano, está en deuda. Nosotros estamos en deuda, hermano, porque nosotros debemos comprender cuál es el propósito de la iglesia. Este es el propósito por el cual estableció la iglesia. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Y la victoria de la cruz, la sangre de Cristo, sigue libertando a los cautivos. Pero en los versículos que nosotros leíamos, si la iglesia calla, si la iglesia guarda el evangelio, entonces, ¿quién predicará el evangelio? ¿Quién pondrá la victoria para los cautivos? Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué pensarás tú hacer en los próximos días, meses, años, tal vez, hasta cuando Cristo venga. Pero lo único que yo sé es que seremos responsables de esta palabra. Hoy debieron a lo mejor estado todos estando escuchando esta palabra, porque era un día especial para poder preparar nuestro corazón para el Señor. Más no sé, cada uno de nosotros dará cuentas delante del Señor. Lo único que yo puedo decir, aquellos que están afligidos, aquellos que están abatidos, aquellos que están tristes, aquellos que están luchando, Cristo es nuestra victoria. Él es mi victoria. Él perdonó mis pecados, cortó la influencia espiritual en aquellos pecados vergonzosos que habían sobre mi vida.
Él transformó mi ser, cortó las obras de la carne, derramó, dice la Escritura, de sí mismo a través del fruto del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nosotros. Él nos dio, dice, en segunda de Pedro, dice que recibimos la naturaleza divina de Dios, fuimos hechos hijos del Dios Altísimo. Y todo esto, ¿sabes para qué? No para ponerlo y guardarlo debajo de un mueble, sino para que nosotros pongamos la luz y alumbre a los que están en tinieblas y sean alumbrados. ¿Dónde están? En tu casa. ¿Dónde están? Son tus vecinos. ¿Dónde están? En todo lugar que alguien lo necesite. Pero entiende esto, este enemigo es voraz y tú tienes que estar firme, porque si tú abres puertas, te pasará lo mismo que aquellos 7 hermanos que quisieron reprender al enemigo y no lo pudieron hacer. ¿Sabes por qué? No porque Dios fallara, porque ellos no estaban bajo autoridad. Hay tanto que enseñar, hay tanto que hablar, porque esta autoridad delegada, nosotros tenemos una autoridad delegada, y para ejercer esa autoridad debemos estar bajo autoridad. No es solamente tomar el nombre del Señor, tú tienes que estar en santidad, tú tienes que estar en obediencia, en toda la palabra. Nos sirve un poco, y otro poco no, y otro poco sí, porque la autoridad es una autoridad delegada. Dios tomó la autoridad y la victoria, y Él delegó esa autoridad a la iglesia, y aún nuestra autoridad tiene un límite. Nosotros no podemos pasar ese límite porque Dios destruirá a Satanás y sus demonios. Nosotros no estamos para destruir los espíritus inmundos, pero sí estamos para libertar la vida de las personas y para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Llevamos harto rato. Y vamos a pedirle al Señor. Si tú has comprendido esto, vamos a orar al Señor. Yo te voy a pedir que tú pongas en tu corazón aquellas personas por las cuales estás orando. A lo mejor no están cerca tuyo, a lo mejor no están cerca tuyo, a lo mejor forman parte de tu círculo inmediato y viven en otro lugar. Esposa, esposo, hijo, abuelo, no sé. Pero vamos a orar con una oración de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a poner delante del Señor. Y yo hoy día como pastor y siervo del Señor, voy a orar junto contigo para poner límite a este enemigo, y vamos a orar para pedirle para que suelte las almas de aquellos que amamos y los que también a los que no amamos, pero debemos orar igual por ellos, para que Dios tenga misericordia, y vamos a ejercer la autoridad de Dios en esta oración. Voy a orar primeramente para cubrir la iglesia. Si tú no puedes y no quieres orar, lo comprendo, solamente igual al silencio, pero oraremos para desatar el poder de Dios Amén. sobre su iglesia. Vamos a orar también al Señor para que esta palabra sea revelada al corazón y dejemos ya de ser niños, maduremos en Cristo para avanzar hacia el propósito con el cual Dios levantó su iglesia. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado su palabra, Señor, tal cual, Señor, como está escrita, Señor, en esta victoria, Señor, de aquella cruz y su sangre, Señor, que fue derramada, Padre, por todos nosotros. Señor, mis palabras, Señor, son burdas, Señor, y torpes. Pero, Señor, usted es extraordinario, Señor, para poder revelar, Señor, esta palabra, Señor, al corazón de todos nosotros, Señor, para que nunca, Señor, se nos olvide que todo mensaje, Señor, de la Escritura va, Señor, primeramente, Señor, pasar a través del colador, Señor, fino, Señor, de la victoria de Cristo en la cruz, y que ninguna cosa, Señor, que se predique puede, Señor, ser diferente, puedes ir en contra, puede llevar a un propósito distinto, puede extraviar a la persona para apartarse del Evangelio de Jesucristo, porque, Señor, esta palabra, Señor, que hemos compartido en este día, Señor, es el filtro, Dios, de la gloria, para todo lo que se dice, llevar el nombre de Dios. Por eso, Padre, yo le pido en esta hora que usted, Señor, abra el entendimiento de la iglesia, para que cuando reciba, Señor, una palabra, cuando reciba, Señor, un mensaje, cuando escuche, Señor, algo, Señor, vea, Señor, en la profundidad de la revelación de aquel mensaje, si es que verdaderamente eso se alinea, Señor, con lo que hemos aprendido, con lo que la palabra, Señor, nos muestra, para comprender, Señor, que ninguna cosa, Señor, nos apartará, Señor, de esa salvación,
y está, Señor, en su voluntad para que tropecemos y que todo predicamento y todo propósito, Señor, que sea diferente al que hemos recibido por su sangre, que es, Señor, la salvación de nuestras almas y la predicación del Evangelio y libertar al mundo, Señor, de esta influencia espiritual. Que todo propósito, Señor, que sea distinto de lo que la Gran Comisión enseña, no es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, Señor, es la Gran Comisión de la Iglesia. Es el Señor por lo cual usted murió en la cruz. Por eso, Dios bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Padre, que usted, Señor, ponga firme en nuestros corazones, sí, Señor, su palabra. Quite, Señor, sí, todo temor. Amén. Señor, que esta palabra hable, Señor, al corazón de quienes, Señor, profesamos la fe, Señor, en el Hijo de Dios, para que contendamos, Señor, en nuestros corazones primero, antes de ir a orar por otro. Contendamos, Señor, en nuestros corazones por lo que está en nuestra vida y que es incorrecto. Todo enojo, toda ira, todo pleito, todo mal carácter, todo aquello, Señor, que no es agradable delante de usted. Señor, podemos vencerlo, Señor, en Cristo Jesús. Señor, podemos someter, Señor Padre, toda carnalidad, Señor, a Cristo. Señor, si ya es evidente, Señor, lo que pasa, Señor, en la vida, Señor, nuestra, debemos ponerlo, Señor, a los pies de Cristo. Debemos, Señor, orar por ello. Debemos, Señor, renunciar. Debemos, Señor, cortar, Dios, toda atadura. En el nombre de Jesús, Señor, porque usted nos ha puesto, Señor, para ser libres, Señor, dentro de la iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 6, que acaso si hemos sido libertados para que sobreabunde en nosotros el pecado, dice Pablo, de ninguna manera. Dice, ¿acaso, dice, no sabéis que los que hemos sido bautizados, dice, bautizados en la semejanza de la muerte de Cristo en la cruz? Él lo dice claramente, para que nosotros hoy tengamos libertad, pero esta libertad no sea para volver a ser atados ni pecar, sino para predicar, Señor, el Evangelio. Amén. Y para vivir nosotros en libertad. Padre, yo le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted redarguya, bendito Espíritu Santo, nuestra vida, mi vida, la vida de quienes están escuchando, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, Señor, en toda área, Señor, de la vida nuestra que no se condice, Señor, con usted. Gálatas 5:20, alumbra, Señor, la obra de la carne y alumbra el fruto del Espíritu. Y, Señor, si hay algo allí, claro, Señor, en lo que está puesto, porque usted no habla letras chicas, Señor, y no se anda con rodeo, usted habla claro. Si hay algo de lo que está allí en esa lista, Señor, de Gálatas 5:20, amonesta el corazón, Padre, de todos nosotros sin excepción, para que nosotros, Señor, viendo allí lo que está escrito, por eso nadie le burlará a usted. Nadie, Señor, entrará en los cielos, Señor, Padre, como aquellas personas que se colan por la fila. Así es. Nosotros, Señor, entraremos a los cielos, Señor, de una sola forma, vestidos, Señor, correctamente, con las vestiduras de Cristo, Señor, sobre nuestra vida, porque nos tiene que doler, nos tiene, Señor, Padre, que amonestar, nos tiene que incomodar aquellas cosas que están en nuestro carácter y que no se sujetan a Cristo. Señor, nadie es perfecto, es verdad. Todo dice, pues estoy en un proceso, es cierto, pero también es cierto que está la palabra de Dios para poder refrenar nuestro carácter, para cerrar nuestra boca, para no hablar desmedidamente más allá de lo que verdaderamente es necesario, porque es su palabra que usted nos ha dado espíritu de dominio propio. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, hable, Señor, en nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros, Señor, Padre, que podamos entrar en este propósito, Señor, de ir a la perfección, Señor, por su palabra, que las personas no se excusen, Señor, y aún que las familias estamos reunidos en casa y que se dan pleitos, se dan contiendas, se dan momentos de impaciencia. Señor, ayúdenos, Señor, porque también es la oportunidad para poder vencer, Señor, con todo lo que está incorrecto en nuestros corazones, para que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos decir, Señor, verdaderamente, Señor, esto estaba en mí y no me di cuenta. Señor, toda falta, Señor, Padre, de paciencia, todo lo que está, Señor, en nosotros. Y por supuesto, otra forma, Señor, de aquellos pecados que aún son más evidentes, de aquellas personas, Señor, que estando en casa, decía una persona que yo escuchaba, que en este tiempo ha aumentado, dice, la violencia en las casas, ha aumentado, dice, el alcoholismo en las casas, y dice, y las visitas de páginas pornográficas, dice que ha sido triplicado en el mundo, en todas partes. Dice que ha aumentado, dice, el consumo de páginas pornográficas. Señor, líbrenos, Señor, del flagelo, de la atadura, del pecado, Señor. Porque, Señor, usted nos trajo, Señor, para ser libre. Su victoria en la cruz, Señor, es mi victoria. Porque la victoria en la cruz, Señor, yo la hago mía, Señor, porque yo, Señor, y los que hemos sido librados, Padre, salimos, Señor, de esa influencia espiritual, de esa potestad del aire, en la cual, Señor, yo espero, Señor, que nadie de mi familia ni de la iglesia
Padre, volvamos a ser necios para hacernos Así esclavos, Señor, de aquello, porque no hay esperanza. Así es, En Él no hay vida, en Él Amén. no hay solamente muerte y destrucción. Sí, Señor. Hay, Señor, condenación eterna y no hay nada, Señor, que hacer. Y aún su palabra dice en Hebreos capítulo 10 que los que pisotean la sangre de Cristo ya no hay más remisión, ya no hay nada, Señor, más que hacer por los pecados, Señor. Esto es serio. Esto es serio. Este mundo con toda su gloria que ha querido tener pasará, pero su palabra no pasará. Han pasado imperios, han pasado Amén. distintos en momentos de las civilizaciones que hoy día ya solamente están las ruinas, ya no existen. Pero no será así con el reino de Dios y con el reino de los cielos, porque el reino de los Dios, el reino, perdón, de Dios y el reino de los cielos se establecerá aquí en la tierra. Le guste o no le guste a las personas, a los ateos, a los religiosos y a Sí, Satanás Señor. mismo y a los Amén. apóstatas, usted cumplirá. Sí, Y nosotros, Señor. Señor, recibimos la bendición Amén. como iglesia para predicar el evangelio, Sí, para Señor. tener misericordia, Amén. Señor, de los que no le conocen, no para enojarnos con ellos, no para golpearlos en la religiosidad, ni herirlos en su creencia, porque sería necio, Señor, por cuanto ellos están cegados, Señor, su entendimiento. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de usted, Señor, a la familia. Yo pongo Sí, delante de Señor. usted, Señor, a mis Amén. tíos, a mis hermanos, a los Sí, hermanos de mi Señor, esposa. Padre. Señor, y en esta hora, Padre, yo me cubro, Señor, junto a Sí, mi Señor. familia, y cada uno se cubre allí en su hogar. Los cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, yo le pido, Padre, que usted ponga, Señor, esta cobertura sobre toda la familia, sobre su iglesia. Padre, y atamos todo espíritu inmundo, Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre, yo le pido, Señor, por todos, Señor, por mis hermanos que no conocen a Cristo, por mis cuñados que están apartados de Dios. Señor, yo le pido, Señor, por los tíos de mi esposa, usted ore por ahí, su familia, Padre, póngalo allí. Y en el nombre de Jesús, yo le pido, Padre, que ahora, por la autoridad de Cristo Jesús, que ejerce la iglesia, estas cubiertas de tinieblas que están sobre ellos, ahora enmudezcan en el nombre de Jesús. Y en esta hora damos la orden, Padre, para que en el nombre de Jesús, todas cubiertas de tinieblas, todo espíritu inmundo, a ti te decimos, nos levantamos en contra tuya, en el nombre de Jesús, y todas cubiertas de tinieblas que están allí bloqueando el entendimiento de la palabra sobre la prima de mi esposa, sobre todas aquellas personas que le hemos predicado el Evangelio. Padre, en este fin de semana, que es un fin de semana donde las personas, aún algunos tienen presente, reprendemos, Dios, toda cubierta de tinieblas, Señor, que está sobre ellos, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Padre, reprendemos, Dios, Señor, lo que ha venido sobre ellos, toda atadura espiritual, porque tenemos la autoridad de Cristo. Amén. Cuando en el libro de los Hechos, Pablo le dijo, 16, no le preguntó a la muchacha si quería ser libertada, sino que le dijo al espíritu de adivinación, sal fuera en el nombre de Jesús. Más nosotros, Señor, como iglesia, Padre, queremos que esa autoridad esté sobre todos nosotros para creer por fe y con fe y con la autoridad de Cristo, Señor, que nosotros, Padre, echaremos, dice, estas señales nos seguirán. Señor, impondremos las manos, los enfermos sanarán, y en su nombre, dice, echaremos fuera demonios. Señor, por eso, Padre, en esta hora creemos por fe que nuestro hogar es para Cristo, que las cubiertas de tinieblas que portan aquellos que no se han convertido caen en esta hora, en el nombre de Jesús. Y en este día, Señor, Padre, hay un antes y un después, Señor, para que nosotros por la fe en el Hijo de Dios comprendamos acerca de que tamaña victoria de Cristo en la cruz, Señor, donde allí, Señor, todo cambió a partir de ese instante, Señor, todo cambió. Y damos gracias, Señor, porque hoy podemos tener la autoridad de Cristo para vencer nosotros espiritualmente, y para que tú te levantes en oración y comiences a orar allí calladamente por aquellos que no le conocen. Amén. No caigas en provocación del enemigo, no caigas en las discusiones que son inútiles, las discusiones que Satanás provoca entre padre, hijo, hija y hermano para hablarle de Cristo y tratar de convencerle, no sirven. Y el enemigo provocará solamente eso para desgastarte. Si no, tú en silencio, después de orar por ti, después de fortalecerte, después de ayunar, comienza a orar por aquellas personas y no discutas con ellos, sino que comienza a orar para que esas cubiertas de tinieblas caigan, y esas personas solas se acercarán a ti y te dirán, háblame del Evangelio, háblame de tu palabra, háblame de lo que tú, a dónde vas, háblame, quiero saber, necesito, porque las cubiertas de tinieblas comenzarán a caer y el Señor comenzará a moler. Cual golpe que comienza a mover una fortaleza, eso se comienza a golpear en lo espiritual, hasta que vendrá un momento
en todo eso caerá. Amén. Y esa persona se acercará y dirá, necesito ayuda, Amén. necesito oración, habla con tu pastor, habla con alguien que pueda venir porque yo quiero recibir a Cristo. Amén. Señor, a usted sea toda gloria, Señor, toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, Dios. Le pido, Señor, que usted fortalezca a su iglesia, que nos fortalezca, Señor, a nosotros, y que nosotros, Señor, Padre, permanezcamos, Señor, en este tiempo, Señor, de retiro, en este tiempo, Señor, que no nos podemos todavía reunir físicamente, seamos, Señor, fortalecidos, Señor, y rodeados, Señor, por su poder y su autoridad, para permanecer, Señor, Padre, expectantes, Señor, acerca de lo que usted ha de hacer. Señor, yo cubro, Señor, su iglesia, Señor, una vez más. Señor, glorifico, Señor, su nombre. Y, Señor, le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que todos, Señor, Padre, puedan, Señor, recibir la revelación, Señor, de esta palabra. Así es, A usted, amén. Señor, sea toda gloria, toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, Gloria al Señor. Señor. El Evangelio de Jesucristo